Buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo webinar del Centro Español del Césped, del CENEC. Hoy tenemos con nosotros a Darío Lombardo, que es responsable de mantenimiento e infraestructuras del Club Atlético Talleres de Córdoba, de Argentina, quien junto con Leandro Di Fulvio, que es asesor de estos terrenos de juego, pues nos van a hacer una presentación mostrándonos pues la historia del club un poco, cómo gestionan el césped allí y los valores que intentan dar a todo el que pasa por este club. Bueno, no retraso más la charla, así que os paso la palabra. Leandro, quien además, no he dicho, es ingeniero agrónomo, también profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y, bueno, asesor de otros equipos, pero en el Club Atlético Talleres, donde desempeña sobre todo su profesión. Gracias, Leandro, por estar aquí. Gracias, Darío, y todo vuestro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos los que se encuentran a este lado de América, buenas tardes también para la gente que se encuentra en España y en el resto de Europa. En primer lugar, agradecerte a ti, Jorge, y a la comunidad del CENEC por esta invitación a mi persona, de partir de acá al Club Atlético Talleres, el cual me honra muchísimo poder expresarnos a través de este formato, de estos seminarios, trasladar, digamos, todo lo que uno va a transitar durante todo este tiempo, en lo que hemos llamado nosotros gestión del césped en el Club Atlético Talleres. Bien lo dijiste, se encuentra conmigo el coordinador del área de mantenimiento del club, Darío Lombardo, que es quien en realidad en el comienzo de esta gestión nos ordenó un poco, nos enseñó, digamos, a desandar un poquito todo esto que tiene que ver con la gestión en el club, la conformación de los grupos de trabajo, las estrategias de manejo, digamos, a nivel de todo lo que tiene que ver con la logística y el armado de la gestión. Así que para mi persona es una persona muy importante que quería que esté en este momento y que entre ambos pudiéramos ir desandando este seminario. Así que ya vista la presentación, voy a pasar con él para que se presente. Bueno, gracias Leandro por la presentación, saludos a todos. Y vamos a comenzar con la presentación de esta historia que le vamos a contar, que titulamos Gestión del Césped en el Club Atlético Talleres. Para comenzar con esta historia, es indispensable trasladarse a enero del 2015. En enero del 2015 va a ser nuestro punto de partida para esta historia, en donde encontramos al Club Talleres en una situación muy particular. Era ese primer mes de enero del año 2015, donde empezaba a iniciarse la etapa de normalización institucional, ya que el club venía de una situación de quiebra. La competencia, el primer equipo estaba compitiendo en la tercera categoría del fútbol nacional argentino, y las divisiones inferiores solo podían competir en el torneo local de la Liga Cordobesa, ya así no teniendo nivel de competencia nacional ni internacional. En materia de infraestructura, hacía muchos años ya que no se venía invirtiendo, y el club contaba con un predio de 24 hectáreas sobre la circunvalación, y de esas 24 hectáreas solo había 4 canchas disponibles para entrenamientos inferiores, y ningún campo de juego era apto para el alto rendimiento. ¿Por qué les cuento esto? Es importante contextualizar dónde comenzó esta historia, para así poder entender cómo se fueron dando las tomas de decisiones en función de la gestión del césped. Y empezamos en enero con reuniones con la gente que ya venía trabajando en el club, entre ellos estaba Leandro, que ya llevaba 5 años como asesor en la parte de canchas, y tuvimos las primeras reuniones, en donde empezamos a compartir ideas, donde él me contaba la historia de cómo venía funcionando el club, qué actividades se venían realizando, de qué manera se venían gestionando dichas actividades. Y yo tenía para contarle un proyecto, una idea, que venía encabezada con la comisión directiva y que iba a bajar hacia toda la estructura del club. Ese proyecto constaba de 5 pilares a desarrollar,
Y uno de esos pilares era la infraestructura y la estructura. Es por eso que empezamos a trabajar muy fuertemente en este aspecto. Y no era un pilar más la infraestructura, era uno de los dos pilares más importantes, ya que junto con el pilar deportivo hacían de soporte a la parte social, comercial y académica. Porque como todos sabemos, en el mundo del fútbol, sin resultados deportivos favorables y un buen desarrollo, es muy difícil poder desarrollar la parte social y mucho menos comercial. Pero también sin una infraestructura y una estructura que respalde ese crecimiento y cada uno de esos demás pilares, es imposible pensar en un desarrollo sostenible. Entonces empezamos a trabajar cada uno de estos puntos que hablaban de la profesionalización de las áreas, que hablaba de la profesionalización de los espacios que tenía el club disponible, de la recuperación de boutique, que es el estadio que el club tiene en Barrio Jardín, que en ese momento estaba en desuso, y del desarrollo del predio deportivo, este predio que les comentaba de 24 hectáreas. Pero había un punto más, había un proyecto más a largo plazo, pero mucho más importante, que tenía que ver con el desarrollo de una ciudad deportiva, con el desarrollo del denominado Mundo Talleres, que era un predio que iba a ser distinto al actual, ubicado en otro sector, que iba a albergar todos estos pilares y toda la estructura del club en un mismo lugar. Era un master plan de un predio de alta tecnología que nos ponía con una meta muy alta, pero con una realidad muy complicada, porque convertía en ese momento al predio actual en un predio de transición. Al ser un predio de transición debíamos desarrollarlo porque teníamos que darle soporte, como ya vimos, a los demás pilares. Pero no podíamos perder de vista que era un predio de transición en cada toma de decisión. Cada peso invertido, cada decisión tomada tenía que tener esa visión de que era un predio de transición, pero que tenía que estar a la altura de las circunstancias. Y cuando esto ya parecía suficiente condimento como para empezar, todavía nos faltaba un detalle. Nos faltaba ver que este pilar se tenía que desarrollar no de cualquier manera, se tenía que desarrollar de una manera prolija, basada en determinados valores que la gestión quería proponer para toda su estructura. Es decir, cada uno desde su área iba a desarrollar el pilar que le correspondiera, pero con un lineamiento general que tenía que ver con los valores. Hablaba de liderazgo, de identidad, de innovación, de generar una gestión sustentable, de responsabilidad, de pasión, de mística, de orden y disciplina. Y allí empezamos, por el orden y por la disciplina. Y empezamos a trabajar directamente en la gestión del césped y rápidamente nos pusimos de acuerdo con Leandro que la primera necesidad era crear una subdivisión, era formar dentro de lo que era el área de infraestructura y mantenimiento, un área específicamente de canchas y espacios verdes. Un área que tenga un horario especial, un tratamiento especial y una dedicación particular. Entonces, empezamos junto a Leandro a analizar esas primeras semanas el trabajo de todos los operarios, el desarrollo de todas las actividades, y fue así como definimos que 7 personas de esos 18 iban a formar parte de esta subdivisión. Los demás seguían trabajando en la parte de mantenimiento e infraestructura, pero el equipo se formó con 7 personas operativas de cancha, el asesoramiento de Leandro dentro de sus conocimientos agrónomos y mi coordinación. Ya con el equipo puesto en la cancha, no quedaba más que empezar a trabajar sobre el plan. Y fue ese plan el que vamos a empezar a desarrollar y a contarles a partir de imágenes y diapositivas. El plan empezó con esa formación del equipo y siguió por tratar un tema esencial para la gestión del césped. Un tema que tenía que ver con el agua. Bueno, sí, este plan de trabajo, en grandes puntos, tenemos el agua, el suelo, el riego, con todo lo que tiene que ver la refuncionalización y la corrección del riego, reanudar un poco los programas de trabajo, nuevos campos de juego, todo lo que tiene que ver con la siembra, los elementos de corte, la posibilidad de tener en el predio un vivero, la incorporación de tecnología de punta, que eso nos iba a ayudar también a cultivar desde genética superior, un esquema de trabajo, todo lo que tiene que ver con los servicios complementarios y, por cierto, esto de poder intercambiar la experiencia educativa, si se quiere, con la capacitación profesional,
que es lo que está dentro del formato del plan de trabajo. En primer lugar, bueno, en este plan estratégico de trabajo empezamos por algo que es fundamental. Todos sabemos que las plantas, como seres biológicos que son, necesitan de elementos principales para poder, digamos, vivir, desarrollarse como tal, y uno de esos elementos soporte es el agua. Pero no únicamente en cantidad, sino también en calidad. ¿Qué significa esto de la calidad del agua de arriba? Nosotros partimos de una difícil situación, que era que el predio, por ese entonces, este comienzo de gestión, tenía agua de pozo, con muy mala calidad de agua, es decir, con agua salina, con concentraciones, con conductividad eléctrica elevada, y eso hacía que el desarrollo del cultivo era un cultivo que las raíces se desarrollaban muy superficialmente, con coronas totalmente débiles, donde oponían poca resistencia a la tracción que le podía hacer el botín del jugador, y por lo tanto, como resultado que deviene de todo esto, eran zonas de altos pelares, áreas, y sobre todo esa zona de transición donde transita el jugador totalmente descubierta. Entonces debimos empezar a trabajar con esto de la calidad del agua del río. El agua se bombeaba, iba a un tanque australiano y de ahí directamente se asperjaba con un sistema de caño. Teníamos una laguna que estaba en desuso, la pusimos en funcionamiento, empezamos a trabajar con esto, empezamos a recibir el acopio de esa laguna del agua que viene directamente del Canal Maestro Sur, del dique de los Molinos, agua dulce. Para eso tuvimos que anexarnos a todo lo que es la zona de regantes, porque el predio se encuentra dentro de una zona de regadíos, de cultivos hortícolas, y por lo tanto debíamos hacer una serie de pasos para empezar a pertenecer a ese sistema de canon de riego, y de esa manera ya empezar a usar el agua dulce, ¿cierto? Habíamos dado un paso sumamente importante, pero con la visión de que lo que venía en esa toma de decisión debía ser también la mejora del suelo. Es decir, dónde yo iba a albergar mi futura semilla y posterior nacimiento de plantas, de los cultivares, mejorar ese perfil del suelo, pero antes de mejorar ese perfil del suelo necesitaba solucionar el tema de la calidad del agua del río. ¿Por qué decimos esto de la mejora del perfil del suelo? Contándoles básicamente lo que pasaba antes de esta gestión. Estos suelos, sobre todo los de la zona norte, que colindan con circunvalación, habían sido, con el afán de, digamos, de nivelarlos, habían sido totalmente decapitados. Es decir, todo lo que es el horizonte AP del suelo, es decir, la parte rica en materia orgánica de la zona humífera, totalmente eliminada, y con eso un problema muy grande que se nos presentaba a nosotros a la hora de comenzar a desandar todo este camino que tiene que ver con las mejoras en lo que se tiene que hacer digamos, en la parte del manejo del suelo para campos deportivos. Sin lugar a duda, con lo que teníamos hasta ese entonces, era insuficiente, porque teníamos 4 canchas, digamos, que no estaban a la altura de campos digamos, de fútbol de élite. Debíamos empezar un poco a dar un mejor funcionamiento a los campos de juego, porque lógicamente teníamos todas las divisiones formativas y no alcanzaban, digamos, toda la utilización de campos de juego. Entonces decidimos incorporar un sintético. Esa incorporación de ese sintético reglamentario no se da en cualquier lugar, sino que decidimos hacerlo, digamos, en la parte más improductiva, si se quiere, del terreno, que era en la zona más alta que yo les había contado, donde se había eliminado esa zona de AP, de ese horizonte fértil, y es ahí donde estratégicamente se coloca, digamos, sintético, y aparte también por una cuestión de logística y de poder usarlo incluso después de una lluvia y no tener algún tipo de problema, si es un problema de acumulación de agua de riego en ese perfil. Lógicamente que para poder
actuar en consecuencia de esto que tiene que ver, de haber solucionado una parte importante de la calidad de agua de riego y de haber detectado, digamos, los problemas de lo que tiene que ver con el suelo, necesitamos empezar a trabajar fuertemente sobre la estructuración del suelo. Es decir, desestructurar los suelos y empezar a darle otro tipo de dinámica, otro tipo de comportamiento, y empezar a perfilar un suelo digamos, a hacer un suelo más parecido a un franco que un suelo, digamos, netamente arcilloso, porque lógicamente un suelo arcilloso que tiene una textura totalmente pesada, cuando tiene algún contenido importante de agua, son fácilmente trabajables, pero cuando por alguna circunstancia estos suelos no tienen el nivel de agua adecuada, más el hecho de que en ese entonces se trabajaba con agua salina, imaginémonos la dureza que tenían estos tipos de suelos a la orden de ser trabajados. En ese momento el club no tenía ni la disponibilidad en cantidad y en calidad de maquinarias, y es por eso que empezamos a tercerizar todas estas actividades de fondo, es decir, empezar a trabajar con las descompactaciones de púa hueca, púas sólidas, empezar a trabajar un poco con todo lo que tiene que ver con los momentos de la transición, de pasar, por ejemplo, de lo que es las especies de otoño-invierno a primavera-verano, haciendo los cortes verticales, para estimular la reacción propia de los estolones de las plantas, ¿sí? Y la ramificación muy rápidamente. Entonces necesitamos empezar a hacer todo ese desarrollo de actividades de fondo, pero con maquinarias que venían, digamos, de la tercerización. Pero hay un dato que es muy importante. El dato importante de todo esto es que, a pesar de que uno, digamos, empieza a detectar todas estas falencias que teníamos y empezar a trabajar rápidamente en la tercerización de las máquinas, por una cuestión también de presupuesto, había muchas de esas actividades que no se iban a poder llevar a cabo, digamos, como nosotros queríamos. Es decir, tenemos un suelo arcilloso, en primavera-verano necesitamos acopiar por el régimen monzónico que tiene Córdoba, digamos, las pluviometrías concentradas a partir del mes de septiembre, necesitamos aprovechar ese acopio y por lo tanto, a lo mejor la desestructuración del suelo amerita que lo debíamos hacer cada 15 días, pero de acuerdo al tema del presupuesto no se lo podía hacer. Entonces, ya partíamos también de algún cierto inconveniente, a pesar de que actuamos en consecuencia con estas actividades de fondo. Sin lugar a duda, la refuncionalización y la corrección del riego era una materia también que nosotros teníamos que ir actuando, digamos, en conexo, digamos, con todas las actividades que hemos venido desarrollando. Lo que hacemos directamente en el predio es poner a puesta a punto, digamos, anexarles algunas líneas más de riego a lo que ya teníamos, ¿sí? Y de esa manera ver la posibilidad de poder regar, digamos, mucho más uniformemente y llegar a todos los puntos por iguales del campo de juego. En boutique, en nuestro estadio principal, ahí lo que realmente hacemos es actuar fuertemente desde cero, con personal propio, donde, digamos, pedimos a un tipo también de asesoramiento en todo lo que tiene que ver con todas estas cuestiones de ingeniería hidráulica, pero el resto de las actividades, de las operaciones que se hicieron fue todo con personal propio, y la boutique quedó, digamos, con todo su riego por aspersión, con todas las líneas de riego puestas y con una estación, digamos, de automatizado en la misma, como es la que estamos viendo acá en esta figura, ¿no? Por supuesto que en el club seguían pasando cosas. Si nos salíamos del área de infraestructura, el resultado deportivo se iba dando, y en un año y medio, ya en junio del 2016, el equipo había conseguido ascender a la primera categoría del fútbol argentino. ¿Y qué significaba esto? Bueno, para nosotros muchos dolores de cabeza, pero significaba que de repente, por más que veníamos trabajando de manera ordenada y con un programa, nos encontramos con una terrible aceleración de los resultados deportivos. Teníamos un equipo en primera división y una estructura que aún no estaba apta para alojarlos, para darle espacios para entrenamiento de alto rendimiento.
Y fue así como que tuvimos que reacondicionar los planes de trabajo y empezar a trabajar a otra velocidad, empezar a buscar los recursos para poder conseguir las mejoras de manera más eficiente y más rápida. Teníamos una ventaja. Hace 1 año y medio veníamos trabajando con la visión puesta en estas canchas que ahora necesitábamos. Nos apuraba el tiempo, pero teníamos un plan para seguir adelante. Ese plan que no es más ni menos poner en funcionamiento o ampliar, digamos, nuevos campos de juego. Y es muy importante, lo que dice acá Darío, ¿no? Desde el primer momento que se asume la gestión, a través de nuestro presidente Andrés Pazzi se nos dice, o palabras de él, ¿no? Que este predio debía lucir como uno de los mejores. Y que para eso siempre tuvimos, desde el momento cero hasta el día de hoy, seguimos trabajando en pos de eso, no en función, digamos, de algún resultado, sino en todo caso a aumentar la flexibilización de las tareas, ¿no? Y para eso tenemos que tener ese plan que tanto habla Darío. En esto de estos nuevos campos de juego, digamos, son campos, digamos, que ya estaban y lo que se hace, se trabaja sobre una estructura de base, digamos, incorporándole un sustrato de arena, trabajando también con algunas máquinas que se tercerizaron, pero con todas las operaciones finales con recursos humanos propios del club, ¿sí? Estos campos de juego, a su vez, se hicieron, digamos, también se refuncionalizó todo lo que tiene que ver con el sistema de riego, porque entendíamos que hacer un campo nuevamente, apostar a 2 campos de juegos nuevos, teníamos que tener también el sistema de riego completamente puesto y automatizado. Paralelamente a esto, incorporamos a estos 2 campos de juegos, ¿sí? Otro sintético más, y ya con esto, en cuanto a los espacios de utilización para todas las divisiones formativas del club, más la competencia que debería hacer, digamos, las prácticas que deberían ser del primer equipo, estábamos, digamos, bastante bien encaminados. Entendemos siempre que el camino de la mejora tiene que venir de la mano de situaciones que sean de paso por paso. Es decir, no hay nada acá que sea algo que vamos viendo a ver qué pasa, sino que del momento cero, a través de un plan estratégico de trabajo, nos preguntamos el por qué, cuál era la situación de análisis, y a partir de ahí, todo lo que iba a devenir de eso. Entonces, seguimos apostando, aumentando la mejora en la calidad de semillas, aún todavía con semillas de otoño e invierno, un raigrasses anual, ¿sí? Pero aumentando un poco en cuanto a la calidad de los cultivares, porque entendíamos que ya habíamos dado un paso importante en lo que tenía que ver con la calidad del agua de riego, con la forma de asperjar el agua de riego, en esa mejora que sabemos que en esto de la pedogénesis, la formación del suelo, tiene que ver que capaz que transcurren muchísimos años, ¿no? Pero ya habíamos dado un paso importante en la mejora del suelo, ya sea a través de trabajos de enmienda orgánica, si quiere, o trabajos mecánicos de fondo. Entonces ya nos permitimos trabajar en la mejora de la calidad de semillas. Si mejoramos en la calidad de semillas, también entendíamos que debíamos cambiar o empezar a trabajar en pos de ver los cortes de riego. En los comienzos de todo esto eran cortes por impacto, rotativos, con todo lo que se implica, no poder trabajar con cortes muy bajos, cortes que son, por ahí desarraigan completamente o lastiman a la planta, con todo lo que eso puede venir un ataque fúngico de la misma. Seguimos avanzando, incorporamos nuestras primeras máquinas helicoidales de tiro, ¿sí? Con lo cual ya empezamos a ver una mejora en la calidad de los cortes, ¿sí? Por otro lado, descomprimimos un poco esto que tiene que ver con el uso de algunos tractorcitos que lo usamos para corte. El club adquiere un tractor un poco más grande y estas máquinas de corte helicoidal o corte tijera, donde lógicamente aumentamos la calidad y la estética del corte. En este avance necesitamos también mejorar la autonomía del corte, ¿no? Es decir, empezar a trabajar con mejor autonomía, rendimiento de las horas hombres,
versus las maquinarias que poníamos en juego, y es así que incorpora el sector una máquina autopropulsada, una National, donde ya la autonomía del corte era superior, demoraba mucho menos tiempo en los cortes, digamos la estética también era un poquito superior, digamos, a la que veníamos, a la que nos encontramos. Entonces, en este camino creíamos que debíamos seguir transitando. No iba a faltar el tiempo, porque es lo que siempre se pensó de esta gestión, en esta conducción de nuestro presidente, esta gestión que nosotros creemos que es tan exitosa y que realmente no iba a faltar el tiempo en que nos íbamos a dar el gusto de acuerdo, haber hecho todos los deberes desde ese comienzo cero y haber ido detectando situaciones, problemas y avanzando en pos de eso, de solución, de poder tener maquinarias de una tecnología superior. Creo que esto, por decantamiento, digamos, iba a poder llegar, y así que adquirimos una máquina Toro, una máquina 3100 y una máquina Dennis. De acuerdo al volumen del trabajo, las distribuimos de la manera más coherente que creíamos nosotros, que era la máquina Toro para el predio, por la cantidad de trabajo que necesitamos, y la máquina Dennis en el estadio principal, ¿no? Lógicamente que en todo esto, en el afán de seguir mejorando, desde la incorporación de estas maquinarias, entendíamos también que debíamos trabajar paralelamente con nuestra producción propia del sector. Siempre lo que se nos ha dicho, se nos ha encomendado y que lo que se nos ha enseñado a través de todo esto es que nosotros debemos trabajar no únicamente en el rectángulo del campo de juego, sino también en los anexos. Y debemos trabajar también en la estética. Debemos trabajar, digamos, en todas estas cuestiones que tienen que ver de que si hay rotura de alguna parte digamos, del campo de juego, eso debe ser rápidamente enmendado. Y para eso, qué mejor que tener la producción propia de césped. ¿Y por qué? Porque en los comienzos no era así. En los comienzos se compraba material, esto traía una distinta mixtura de colores, de distintos intercambios de variedades dentro de la misma especie, y con todo eso que implica, digamos, un manejo disfuncional de todo. Entonces, avanzamos en tener un vivero de producción propia, compramos la zanjeadora, la sacapanes, copiamos un modelo, digamos, de sacabocado, que es lo que vemos ahí, para poder sacar y contrarrestar los daños de los vivos, ¿sí? Entonces con esto ya tenemos una solución bastante importante a nuestra situación propia. Recordamos y volvamos hacia atrás lo que dijimos al comienzo de esta charla, de este seminario, que nuestros suelos son suelos arcillosos, que se encuadra el predio en una zona de antiguos cortaderos de ladrillo. Imaginémonos esos suelos totalmente compactos, muy difíciles de trabajar, pero con la premisa de que habíamos hecho ese análisis, lo habíamos avisado y lo habíamos hablado con la gestión de la comisión directiva, de que muchos de estos trabajos ameritaban hacerlos consecuentemente en un espacio de tiempo quizás, digamos, en menor tiempo que lo que lo vayamos haciendo, pero por una cuestión de presupuesto no se podía hacer. Visto los resultados que teníamos visto de todas las situaciones que habíamos mejorado, el club adquiere una Toro Procore, con lo cual nosotros ahora ya la disponemos y podemos de esa manera, a través de la observación, a través del análisis, a través del recorrido diario que hacemos en canchas, ver, digamos, o disponer de esa máquina para ver en qué momento podemos hacer algún tipo de intervención particular o general, si se quiere, en la cancha, o en los anexos que tienen las canchas, lugares donde se hacen reducidos, para hacer todo este tipo de prácticas que no tienen otra manera que, digamos, desestructurar estos perfiles duros que nos ofrecen una serie de inconvenientes. Habiendo visto todo esto,
creemos, y por haber transitado también en otros campos de juego, empezamos a ver la posibilidad de incorporar ya semilla de genética superior, digamos, perenne, no por una cuestión, digamos, al azar, sino en el sentido de que estas semillas perennes de calidad genética superior, para que genéticamente puedan lograr su máxima expresión, necesitan tener todos los factores articulares, es decir, todos los factores que conectan con esta semilla tienen que estar perfectamente establecidos. El agua en cantidad y calidad, los suelos que tengan su buena performance, las maquinarias acordes, tener máquinas que puedan cortar de una mejor manera. Entonces, ahí sí nosotros creíamos conveniente poder empezar a transitar con esto de la incorporación de genética superior. Fuimos muy cuidadosos, hablamos mucho con Darío, digamos, con la gente, digamos, del sector mantenimiento, en esto de empezar a ver qué iba digamos, lo posterior digamos, a la intervención de la semilla perenne. Cuando digo lo posterior, como sabemos, por la trama que tiene, por lo voraz que es la semilla perenne, digamos, es muy difícil transitar después o salir de lo que es el césped espectacular, el manto, esa trama linda que tiene la semilla perenne, las plantas perennes, los cultivares perennes, salir a una situación que tenga que ver con Bermuda, ¿no? Nos asesoramos, nos contactamos con gente, con clubes que ya venían trabajando hace mucho tiempo, y de esa manera empezamos a transitar. No hicimos el 100% de las coberturas en nuestros campos, fuimos muy precavidos, trabajamos el 70% de nuestros lotes con semillas perennes y el otro 30% con semillas anuales, ¿no? En este esquema, digamos, de trabajo para nosotros, el capital humano es algo muy valorable. En esta gestión, lo que se ha valorado siempre, la profesionalización de las áreas que tanto habla nuestro presidente, ¿no? El ser profesional no significa venir con un título en la mano, ni mucho menos que eso, sino lo que significa es tener esa posibilidad de tener ese sentido de pertenencia, esa actitud, que son palabras parecidas pero que no significan lo mismo, esas ganas de trabajar con alegría que pueden contagiar en el espíritu de todas las personas y que solo lo pueden hacer la gente que se sienta cómodo y de gusto, ¿cierto? Entonces, cuando uno se siente cómodo, gusto en un lugar de trabajo, puede desarrollar con toda entereza todos los trabajos. Entonces, nos juntamos, hicimos todo un periodo, sobre todo Darío, nuestro coordinador, que se tomó todo el tiempo para hacer toda una observación meticulosa, exhaustiva, y encontrar el perfil de cada una de estas personas que ustedes están viendo en la fotografía. Es decir, todos sabían cortar, todos sabían fumigar, pero el perfil de cada uno de ellos era más valorable que toda esa actividad general que podían desarrollar. Nosotros entendemos que cada uno debe ser profesional en el área y actuar en consecuencia. Entonces acá lo que hicimos era contarle las tareas, dividirle las tareas de acuerdo a la aptitud que cada uno de ellos tenía, de acuerdo al perfil, y empezar a trabajar. ¿Cómo trabajamos? Con actividades rutinarias, con un esquema, con técnicas, que no quiere decir que esto sea algo exclusivo, porque cada uno puede tener su técnica. A nosotros esto nos resultó positivo. La técnica, en realidad, ¿qué es la técnica? Es poder encontrar con una serie de operaciones que van a devenir en un resultado final de año. Eso es la técnica, ¿cierto? Yo puedo ir por distintos caminos y obtener el mismo resultado. En definitiva, a nosotros lo que nos daba el resultado y que nos enseñó nuestro gran maestro Gerardo Albornoz, que era actuar en estos pasos, es decir, ¿qué hago después de un entrenamiento? Después de un entrenamiento tengo que minimizar el daño automáticamente, y para lo que es para la luz de nuestro ojo, es decir, la cancha está totalmente rota, automáticamente cuando pasa la máquina, el daño se minimiza totalmente, muchísimo se minimiza. Tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo seguimos trabajando? Y bueno, seguimos trabajando en esos pequeños lugares donde se ha estropeado, con pinches, levantando, tratando que el perfil siempre tenga esa planimetría acorde
para que el balón pueda deslizarse totalmente de una forma lo más global posible. Trabajamos también con nuestro vivero conexo con esto, con esos divots, donde cada intervención que hace un jugador después de la práctica, nosotros automáticamente con nuestra gente íbamos y actuamos. Todas estas actividades sabemos que para cualquier ser vivo, cualquier intervención provoca un estrés, ¿sí? Una intervención provoca un estrés. ¿Cómo salir rápidamente de ese estrés? Inmediatamente es con el riego. El riego como elemento disolvente de todos los seres vivos, de todas las estructuras, sobre todo en las plantas, provoca eso, ¿no? Es decir, salir rápidamente, la planta se invive, empieza automáticamente a lograr una mejor performance y de esa manera sale rápidamente del estrés. En estas actividades que dijimos recién, también trabajamos sobre otras actividades que son actividades especiales que tienen mucho que ver con esto, ¿no? De ir observando, de ir analizando, de ir transitando, caminando todos los días del año en las canchas, todos los días. Nosotros somos muy cuidadosos de eso, y si por alguna circunstancia uno no está Darío, o está el mismo personal, que van evaluando, que van observando, y que van anotando, y que nos van haciendo llegar los comentarios. La cancha cambió de color, lo que para uno es verde un día, para el otro día mejor puede cambiar de color, o hay algo que no me gusta de la cancha. Entonces todo es observación y análisis para poder intervenir. Entonces a través de estas actividades especiales trabajamos, por ejemplo, con dressing puntuales, en alguna rotura que pueda haber en alguna de las áreas, en dressing totales, si tenemos que hacer alguna actividad, por ejemplo, de resiembra. Trabajar, por ejemplo, digamos, en el control fitosanitario, es decir, por ejemplo, el control de malezas, en el control, todo lo que tiene que ver con el control de plagas, enfermedades, a través de la pulverización, o, por ejemplo, trabajando con toda la aplicación a través de un plan exhaustivo de fertilización que tiene que ver con la aplicación de granulados o de póleas. Otras actividades anexas pueden ser también el intercambio de panes o rollos de césped a través del vivero, o todo lo que tiene que ver con el corte vertical, sobre todo en los momentos de la transición, y la desestructuración de estos lugares, que nosotros llamamos lugares de trabajo, con un objetivo claro de poder lograr eso, con máquinas como la ProCore. Para seguir avanzando, hay un sector dentro de lo que es la parte del mantenimiento. Cuando habló Darío sobre, digamos, de ese equipo, digamos, de gente que conforman el gran equipo de mantenimiento, dentro de ese perfil que se buscaba también, está la gente que trabaja, los mecánicos, todos los que son los herreros, que trabajan los 365 días del año. Es decir, acá no se hace nada, incluso no se hace nada, digamos, porque sí. Es decir, cada una de las actividades perfectamente planificadas, al día siguiente el empleo tiene que venir y ya dispone de las máquinas en tiempo y forma. ¿Qué significa eso? Que ante cualquier tipo de actividad intervención que nosotros debemos hacer, se planifica, se ponen puesta a punto las máquinas, ¿sí? Se calibran las máquinas, ya sea el afilado de las máquinas, el engrasado de las máquinas, la puesta con, digamos, el calibrado de los picos, la aspersión, si tenemos que cambiar picos huecos por picos planos, lo que fuere. Todo eso se hace, digamos, con el personal de mantenimiento que tiene que ver con nuestro gran mecánico que tenemos y la gente de herrería, ¿no? Algunas de estas máquinas, para no decir casi todas las máquinas de servicios complementarios, se ha hecho con personal propio, lógicamente a través de máquinas que hemos ido, digamos, haciendo una recopilación de máquinas que ya se sabe que funcionan muy bien, pero lógicamente hoy las tenemos acá y a nosotros nos están dando una gran satisfacción. Con respecto a las herramientas que nosotros utilizamos, algo muy puntual, herramientas muy artesanales, todavía usamos los sacabocados, los pinches, son todas máquinas de producción propias hechas por nuestros herreros,
las máquinas, que son herramientas, perdón, las máquinas de afilado, si bien las máquinas de última generación que tenemos son todas con autoafilantes, pero algunas todavía, en alguna situación particular, el caso, por ejemplo, de la ADN, que si bien tiene tecnología superior, necesita del afilado, ¿no? No podemos dejar de lado todo esto que hemos aprendido durante años, ¿no? Durante toda esta gestión. Nosotros creemos que el tema del aprendizaje, el poder tomar conocimiento es algo muy importante, ¿no? Siempre hay que tratar de tomar ese conocimiento. Podemos aprender de todo yo creo que aprendemos de nuestros empleados, ellos aprenden de nosotros aprendemos de los dirigentes, y para eso aprendimos o entendimos que la mejor manera era salir a puertas afuera de la institución, ¿sí? Para ver cómo se trabaja con otras realidades, con otros presupuestos, con otro tipo de tecnología, indagar. Y así fuimos a un montón de lugares, como los que ven en las fotografías, no solamente nosotros, con Darío, sino también nuestros propios empleados, donde han ido a capacitación. Creemos que la apuesta de la capacitación nos hace más profesionales de tomar ese conocimiento, ¿no? Pero también es cierto y es importante que el club también reciba gente o profesionales que ya tienen una carrera muy importante, como por ejemplo mi gran amigo Pablo Peirano, o poder asistir a jornadas, como la que se ve acá Gerardo, tuvimos la oportunidad de ir a Capital Federal y de ver su ponencia. Creemos que esto hay que hacerlo. Era oportuno poder desarrollar, poder abrir las puertas de nuestro club, hacer esa transferencia no solamente de tecnología, sino también de capacitación, vincularse con los actores principales de la educación, como por ejemplo lo que lo hemos hecho el año pasado, dimos un curso a la Universidad Nacional de Córdoba, a los futuros alumnos que iban a trabajar en lo que era jardinería, y para nosotros también eso fue algo muy importante. Bueno, como para ir terminando este seminario, vamos a dejarles para que ustedes puedan ver un video ilustrativo que no hace más que redactar un poquito lo que hemos venido realizando hasta el momento. Vamos con el video. Bueno, la verdad que el video se vio un poquito desfasado en el tiempo, pero de cualquier forma Jorge se lo va a poder compartir para que lo puedan ver con el audio como corresponde. Pero no era más que contarles y mostrarles un poco cuál es la situación actual. Por supuesto que esta historia no termina, llegamos hasta acá y podemos contar hasta acá porque es lo que hemos vivido, pero sigue con mucho crecimiento y mucho esfuerzo. A título de cierre, queríamos compartir lo que para nosotros fueron 5 puntos claves en este aprendizaje de gestión, y que tiene que ver con esto. Claridad en la visión de crecimiento institucional. Es indispensable que todo el equipo, tanto comisión directiva, cuerpo técnico, la misma infraestructura del club, camine en la misma dirección. Si la institución tiene claro que su misión es de crecimiento y todos van hacia el mismo lado, la gestión se vuelve mucho más sencilla.
El segundo punto que nos tocó vivir a pleno fue la flexibilidad para la adecuación de la planificación. En esto de manejo de césped, siendo seres vivos y con tantas variables como el clima, la tierra, tener una flexibilidad en la adecuación del plan o una rápida reacción es clave para una gestión exitosa. Sin duda, el tercer punto, que es la incorporación de nueva tecnología, estar a la orden del día con la tecnología de punta, va a también ser uno de los pilares de aprendizaje de esta gestión. Por supuesto, depende mucho de los recursos y cómo se vayan gestionando, pero es clave tener acceso a la nueva tecnología. Y este tipo de intercambios, en el punto 4, este tipo de experiencias, poder contar lo que uno vive en el día a día, mucho tiempo atrás nos tocó escuchar, hoy lo podemos contar desde la humilde experiencia de lo que hemos vivido, y la formación constante del plantel y del personal nos parece uno de los puntos quizás más importantes de estos 5 a destacar. Y por último, trabajar con mucha vocación y profesionalismo y con mucho cariño para cuidar la pasión de la gente. ¿Sí? Nosotros en los clubes de fútbol, si bien el corazón late por el equipo, administramos pasión. Tenemos un sinfín de hinchas que están ahí atrás del primer equipo para gritar cada gol, pero que también ven y valoran la infraestructura, los buenos lugares, el trabajo prolijo y la responsabilidad. Bueno, ese es un poquito el cierre de la charla y agradecerles por la escucha. Bueno, la verdad que acá, como decía Darío, un orgullo de poder haber transitado a través de este seminario, contando esta realidad que nos toca vivir. La verdad que es algo para nosotros muy importante. Y bueno, acá nos vamos a quedar en la sala. Ahí tenemos nuestros teléfonos de contacto. Si hay alguna pregunta, Jorge, que nos quieran remitir los presentes. Perfecto. Pues muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Leandro. La verdad que es fantástico ver cómo se puede mejorar en un club cuando se apuesta por los profesionales, por gente profesional y por la formación también de la gente del club. Eso quizás sea lo más importante. Siempre podemos encontrar problemas en la comunicación en un club, pero es muy importante tener claro eso, el tener un objetivo, ¿no? Mejorar en el club a todos los niveles. Así que igual, mi enhorabuena al club y vamos a pasar ahora a algunas preguntas que nos ha realizado la gente. Enhorabuena también porque hemos vuelto a superar los 70 asistentes, así que genial. Aunque hemos coincidido con otros compañeros hoy, con diferentes formaciones, pero muy bien. Así que si os parece bien, mira, Juan Rodríguez desde Venezuela nos pregunta ¿qué parámetro de calidad de agua es la que buscáis? O más bien dicho, ¿qué agua tenéis allí? ¿Es un agua especial o alguna característica especial? En realidad, nosotros partimos con el agua completamente salina, son aguas duras, ¿sí? Con un elevado contenido en conductividad eléctrica, ¿no? Lo que automáticamente hicimos, y en realidad en toda la zona donde está enclavado el predio tiene esa situación probable. Nosotros directamente pusimos en funcionalización, digamos, todo lo que tiene que ver con la laguna. Es decir, recibir directamente agua dulce, digamos, el dique de los molinos, zona sur, y con eso, digamos, un gran problema, ¿no? Pero sí, partíamos antiguamente, en los primeros años de trabajo mío, teníamos agua con problemas, aguas duras, ¿cierto? Problemas salinos, y que en realidad el problema lo teníamos no en la primavera-verano, donde por una situación, digamos, del régimen monzónico que tiene Córdoba, con las lluvias de verano, que nos, digamos, por ahí no regamos tanto, con tanta asiduidad, sí teníamos el problema para el otoño e invierno, ¿no? Donde la resistencia a la salinidad o la tolerancia a la salinidad de los regrases es mínima, ¿no? Bueno, por aquí es una pregunta bastante amplia la que nos realiza José Abasto del Club Atlético, Colón de Santa Fe. Nos pregunta cómo es la organización de trabajos y tiempos. Si podéis hacer algún pequeño resumen de, por ejemplo, qué puede ser una jornada normal, ¿no?
con el equipo de trabajo? Bueno, nosotros en ese aspecto lo primero que hicimos para diagramar estas jornadas y estas tareas fue en un estilo de reunión que empezamos a llevar a cabo, juntar a todos los actores, juntar el equipo completo y empezar a definir entre todos, independientemente de quién finalmente iba a realizar la tarea, cómo era hacer cada tarea, de qué constaba cada tarea. Es decir, por ejemplo, empezábamos con el corte, y bueno, deliberar todos los espacios de la cancha, sacar los bancos suplentes, empezar a realizar el corte de la cancha, dónde ir depositando el césped que iba saliendo, no ponerlo en el piso, ponerlo sobre un carro directamente para ser trasladado. Y fuimos armando los protocolos de trabajo, que eso nos fueron dando, por supuesto, con un montón de factores a tener en cuenta, determinados tiempos de trabajo. Hablo de los factores porque depende del largo de la cancha también, la cantidad de veces que uno se baja a vaciar los canastos y eso modifica mucho los tiempos, por eso es muy difícil fijarlo en un tiempo específico. Y una vez que tuvimos definidos los protocolos y todos estuvimos de acuerdo en cómo debían realizarse todas las tareas, empezamos a diagramar y a hacer esta división de que cada uno tenga la responsabilidad de una tarea. Generalmente se hacen las tareas de rutina, como se vio en la presentación, luego de los entrenamientos, y si hay algunas tareas especiales, se van diagramando en función de las personas que tenemos disponibles y el tipo de tarea que tenemos que realizar. No sé si eso más o menos contesta la pregunta. Es difícil darle un tiempo, es decir, en 2 horas corta una cancha, claro. Es medio difícil porque depende de muchos factores. Bien, gracias. Por aquí Ana Rodríguez desde España nos pregunta si todos son campos de tierra o si los vaciáis y si tenéis alguno con arena, por decirlo así. No, en realidad son todos campos de tierra que se pusieron en refuncionalización con un manto de arena, ¿no? De por sí, en Argentina, encontrar campo de arena, 100% de arena, es prácticamente casi nulo, ¿no? Pero bueno, en el caso nuestro en particular, no, son todos campos, digamos, que lo hemos tratado de ir adaptando a lo que dice acá la persona que está formulando la pregunta, y en la cual hemos incorporado un sustrato de arena como para de esa manera mejorar un poquito también la performance, digamos, del campo de juego, ¿no? Muy bien. Gabriel Visconti nos pregunta ¿qué variedad de bermuda es la que tenéis como base? No, la bermuda que tenemos nosotros es una bermuda natural. Nosotros en realidad no hemos hecho, digamos, una incorporación de un material exclusivo de bermuda. Sí lo hemos hecho en el caso de los regrases, lo hemos ido contando, pero en lo que es bermuda de base siempre lo hemos mantenido con la bermuda natural. Muy bien. No es bermuda híbrida, ¿no? Como en otros campos entonces. No. Vale. Steven Castro nos pregunta que ¿cuántas personas tenéis por cancha? Más o menos. Nosotros en el esquema de trabajo no tenemos esa división, no tenemos personal por cancha, sino tenemos personal por actividad. Como les contábamos, tratamos de mantener el flujo de gente en función de la actividad. Un cortador, 1 o 2 personas para la enmienda, una persona que pinte. Insisto, todos saben de todo y todos han estado de acuerdo en el protocolo de cómo se realiza esa tarea. Es decir, que al momento de ser reemplazado cualquiera de ellos, el procedimiento es el mismo, pero no tenemos una división por cancha de gente. Bien. ¿Y qué número de personas tenéis a diario, por decirlo así, como media? Perfecto. Nosotros hoy en cancha tenemos 6 personas exclusivamente de cancha. Sí. El séptimo que empezó está ahora en la parte de logística. El club adquirió una camioneta y hace los traslados y todas las compras necesarias. Y por fuera de ese grupo tenemos una persona en la parte mecánica y 2 personas en la parte de herrería. Pero exclusivamente de campo de juego, 6 personas. Muy bien, perfecto. Nos pregunta también Gabriel Visconti si la textura del suelo del vivero es idéntica a la de las canchas. Entiendo que sí, ¿no? Es tierra también, ¿no? Sí. Nosotros, digamos, por una cuestión de logística, tratamos de ubicar el vivero primero en los lugares que más cerca nos quedara, digamos, para las obras de riego. Eso en un lugar.
Después tratamos, no solamente lo que es el vivero, sino todo lo que es anexo a los campos de juego, tratamos de que sean prácticamente las mismas características que el campo donde practica el jugador. Los tratamientos son exactamente los mismos, porque si no, de esa manera estaríamos introduciendo un material, digamos, distinto, con características distintas, o que se comporte distinto a lo que pasa en el campo de juego. Entonces, todo lo que es el material, digamos, del vivero es exactamente el mismo, el mismo sustrato, la misma textura que el del campo de juego. Muy bien. Steven Castro de Ecuador también nos pregunta cada cuánto pincháis las canchas, hacéis la aireación, más o menos, o en qué os basáis para pincharlas. Y bueno, eso es relativo, por ahí, por una cuestión todo de observación y análisis, ¿no? Pero por ahí, de acuerdo al comportamiento que vamos viendo y cómo se va dando el tiempo, sobre todo hay años, por ejemplo, que hemos tenido años más lluviosos, años más secos, y en función de eso también actuamos por consecuencia. Pero para un dato, como tenemos la máquina propia, estamos cada 20 días aproximadamente, sobre todo lo que es primavera-verano, cada 20 días estamos pinchando los campos de juego. Muy bien. Gabriel Visconti nos pregunta también si hacéis aireación con el láser, lo que llamamos rajado. Y si es así, ¿cada cuánto tiempo o por qué? Quizá antes de la lluvia, no sé. Sí, en el caso, por ejemplo, el láser sobre todo solemos hacer para los raigrases, sobre todo en las áreas más chicas, ¿sí? De una manera intervenimos un poco menor, el daño, ni siquiera el daño, pero la intervención es menor. Son cultivos, digamos, con alto contenido en agua, a diferencia de lo que puede ser una bermuda, y por eso por ahí ese tipo de intervenciones lo hacemos en otoño e invierno. Y sí, usamos slicer para ese tipo de actividades. Ok. También de Steven Castro, entiendo por esta pregunta que tras los entrenamientos, ¿cómo gestionáis las canchas? Si intentáis que el equipo las vaya alternando, si siempre entrenan en la misma, si aplicáis bioestimulantes, por ejemplo, para que se recuperen rápido, no sé. ¿Cómo gestionáis la actividad del Bien, campo? nosotros en ese sentido hemos definido Mm, dos canchas para el primer equipo dentro del predio de entrenamiento, más la cancha que se encuentra en el estadio. muy bien. Esos tres espacios son exclusivos del primer equipo y tienen la rotación necesaria. Vamos cambiando por día en función de la actividad que se va haciendo. Las dos canchas del predio tienen un triángulo que le llamamos, que es para actividades de entrada en calor, ejercicio de arquero, que es un espacio fuera del rectángulo de juego, que tiene las mismas características y son los espacios que por ahí usamos para romper, si se quiere, si sirve el dato. Y después todas las divisiones inferiores tienen dos canchas de césped natural y una cancha de competencia, en donde se hace una práctica de fútbol semanal, además de la competencia, que son 3 categorías por fin de semana. Y tienen a disposición los dos sintéticos, que eso también nos descomprime mucho, con cuestiones climáticas y cuando la tarea es muy específica, duelo de área y tareas muy reducidas. De esa forma vamos rotando en función del desgaste, del uso y de lo que podemos ir generando como mantenimiento de espacio. Muy bien. Juan Rodríguez también de Venezuela nos pregunta si tenéis establecido un tiempo mínimo de riego. No sé si para los entrenamientos, por ejemplo, si os exigen que reguéis antes la cancha, si podéis hacerlo. Sí, en realidad, sobre todo con lo que es para el primer equipo, muchas veces se lo suelen pedir digamos, como para practicar, digamos, desde el punto de vista, digamos, de la logística o lo que tiene que ver con estrategia de juego, ¿no? Logística, eh, a un partido que ellos tienen que hacerlo de una forma mucho más rápida, entonces para agilizar el traslado del balón se suele aplicar una lámina de riego. Que en realidad nosotros no le decimos riego, sino una hidratación, ¿cierto? Es que es distinto a regar. Hidratamos como para favorecer, digamos, el traslado del balón un poco más rápido. Eso sí, lo solemos hacer, sobre todo con el primer equipo, por pedido por ahí del técnico que quiere puntualizar algo o quiere trabajar algo, una estrategia, y necesita que el campo esté más rápido. Muy bien. Nosotros por aquí siempre hablamos de dar una vuelta de aspersor o 2 vueltas.
Está bien. 2 minutos y medio o 5 minutos, normalmente. Sí, hay algo también interesante en esto, que es muy buena la pregunta que hicieron recién, Ujú, no solamente desde el punto de vista de la estrategia. Muchas veces, por alguna circunstancia en especial, sobre todo las divisiones formativas, han tenido que jugar en momentos de verano, donde las temperaturas son, digamos, extremas, ujú. de alguna manera, digamos, de bajar un poco la temperatura intersticial digamos, de la célula dentro de la estructura de la planta, y para que la planta no sufra tanto y no se quiebre con tanta facilidad, por ahí lo que hacemos es dar a una lámina de riego inicial, ¿sí? Entonces la planta no está tan estresada y no sufre tanto el estrés por temperatura y por juego. Muy bien. Steven Castro nos pregunta también si tenéis como hábito alguna reunión mensual con el personal para analizar pues, los calendarios, los usos de los campos o algo así. Sí, nosotros hemos hecho unas cuantas reuniones e intentamos ponerle una periodicidad, pero fue bastante difícil. Claro. Aprovechamos mucho las jornadas de clima, de mal clima, jornadas de lluvia, jornadas que por ahí no nos permitan un desarrollo de actividad de campo, y ahí sí implementamos estas charlas y estas cosas en común. Pero es muy difícil meterlo en la agenda por los horarios, ¿no? Muy bien. Por aquí María Alejandra Blanco nos pregunta qué arena es la que usáis para el dressing, para el top dressing, de qué calidad es o de qué tipo. En realidad la arena que estamos utilizando, bueno, nosotros hemos ido variando, bueno, últimamente estamos utilizando una arena de río, la arena de Paraná, que es una arena, digamos, en realidad en la granulometría tratamos de usar granulometrías medias, ¿sí? Eh, por una cuestión del daño que nos pueden provocar a los aspersores, ¿no? Entonces nos mantenemos con estructuras, digamos, de granulometría de tamaño, digamos, ni muy fino ni demasiado, digamos, grueso, ¿no? Pero son arenas traídas directamente de Paraná, ¿sí? Y con eso trabajamos. Muy bien. Marcos Ibáñez, de Argentina, nos pregunta que cuáles son los siguientes pasos que tenéis estipulados para seguir creciendo en el club. O cuál es vuestro camino en la actualidad, vuestros objetivos más inmediatos. Bueno, ahora nosotros estamos viendo la posibilidad de incorporar más campos de juego, ya que estamos en el desarrollo de la mitad del predio de esas 24 hectáreas. Pero bueno, es un análisis bastante difícil porque no depende de la voluntad o de la tecnología en este caso. Estamos muy sujetos a la disponibilidad de agua, ¿sí? Este canal de riego que nosotros estamos utilizando y que hemos logrado habilitar tiene una capacidad y tiene turnos de riego. Y por estar en un sector de siembra, nosotros no somos prioridad. Como campo deportivo, a la hora de la escasez, en los turnos, no tenemos prioridad. Entonces es muy difícil planificar ampliarnos en una o dos canchas más, porque no sabemos si vamos a tener la cantidad de agua necesaria. Claro. Ese del es Cañizo. un poco el proyecto que sigue ahí. Sí. No, que en base a esa dificultad estamos con la protección de las nuevas canchas, pero para eso deberíamos hacer otra laguna de contención para tener un mayor acopio. Claro. Por aquí, Paz Díaz del Cañizo, de España, nos pregunta cuánto tiempo se tardó en poner a punto los campos. Bueno, habéis comenzado a hablar de 2015, ¿no? No sé, hasta llegar al nivel que queríais. Toda esta historia comienza desde el 2015, aún no estamos en el nivel que queremos. Hemos tenido una gran evolución y hemos tenido una significativa mejora, pero todavía no hemos terminado. Estamos con mucho trabajo por delante y muchas mejoras. Muy bien. Por aquí, James Sadovnik, de Perú, nos pregunta por la salinidad del agua. Si habéis pensado en tener algún campo con Paspalum vaginatum. No, en realidad no, porque lo que hicimos en el comienzo de la gestión fue directamente no utilizar más el agua de pozo,
y directamente recibir el agua a través de lo que es, digamos, de los regantes, ¿no? Ese agua dulce que viene directamente del dique. Claro. Entonces, en esa circunstancia no hay ninguna posibilidad de incorporar a un material que sea tolerante a la sal, ¿no? Entonces, quizás en la antigua gestión se llegó a pensar en algún momento algo de eso, para ver la posibilidad de seguir utilizando esto de lo que tiene que ver con los contenidos de aguas salinas, pero como ahora no tenemos ese problema, digamos, vamos por los cauces normales. Muy bien. Angélica Hernández, creo que desde México, nos pregunta cuántas categorías adicionales al primer equipo entrena en las instalaciones. Ahí, bueno, no tengo bien el número exacto, pero entiendo que son 6 categorías que están compitiendo inferiores de AFA. Hay 6 categorías por la liga local, la liga cordobesa, una categoría más por reserva y hay otras 5 categorías de pre-AFA que son las más chiquitas. Esto que tengo en la cabeza, no tengo bien el dato preciso. Muchos equipos, ¿eh? Muchos equipos. Por supuesto que en la parte de entrenamiento muchas veces las categorías se juntan y usan el mismo espacio, pero más o menos esas son las categorías. Muy bien. Y terminamos con una pregunta del amigo Pablo Peirano, que nos pregunta, pues, ¿cómo manejáis las canchas teniendo en cuenta que realmente tenéis que jugar de local en el Kempes, para que sean similares al Kempes, por decirlo así? Bueno, en realidad lo que siempre se apostó es trabajar en acorde, digamos, con la gente que maneja el Kempes. Esa es la idea principal, que nuestros campos sean lo más parecido o representativo a lo que tiene que ver con el juego del primer equipo. Y de hecho la dirigencia tomó esos recaudos, se está trabajando paralelo con la gente que trabaja en este momento, en este caso Marcos Ibáñez, que está presente ahora en el foro, en este seminario, y bueno, trabajando directamente con ellos para que de esa manera todo lo que se haga en práctica después en el momento del partido sea prácticamente similar, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, por la charla, por abrirnos vuestra casa y personalmente el haber podido visitarla y haber disfrutado del derbi cordobés gracias a vosotros, entre Talleres de Córdoba y Belgrano. Así que, bueno, lo dicho, muchísimas gracias, espero que hayáis disfrutado también con esta experiencia. Y como sabéis, estará en YouTube, con lo cual también podéis compartirla con todas las personas que por una cosa u otra no han podido compartirla hoy. Muchas gracias, Darío y Leandro. Muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias.